Bueno, he sabido que en la televisión es probable que algunos no estaban en el bloque anterior en que estábamos hablando del muy buen cine que se veía allá por los años en que vos protagonizaste Breve Cielo. Un poquito antes, yo estaba en el conservatorio cuando iba al cine. Claro. Iba al cine, a estos cines que dice Jorge, y después salíamos, por ejemplo, veíamos todo Bergman, todo Fellini, todo la Nouvelle Vague, pero todo. No una... El neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano, todo. Entonces salíamos del cine y había 3 bares. La Paz, la Comedia, el Politeama. Sí, Politeama, había Ramos también estaba. El Ramos, ahí nos encontrábamos con Alterio. Y nos encontrábamos con toda la gente que ustedes quieren y que les da tantas satisfacciones, con Jorgito, conmigo, con todos los directores de cine copados del momento, y hablábamos de lo que habíamos visto. Eso era lo interesante. Tratábamos de entender alguna de las cosas. Tratábamos de entender algo. Por películas como El silencio de Bergman, por ejemplo, entenderla. O la de la serpiente. Claro. La de Bergman. El huevo de la serpiente. Era difícil de comprender porque todavía no nos había pasado nada. Tal cual. ¿Cómo íbamos a comprender algo? Teníamos la dicta blanda, como se suele llamar a esa primer dictadura de la segunda mitad, la dictadura de Onganía, de Leviston y de Lanusse, que comparada con la que siguió, claro. Por favor. La película, ¿te acordás de Zeta? Yo la vi en Mar del Plata en un festival de cine. En la calle, creo que era, no puede ser Colón. ¿Había un cine en la calle Colón? Sí, bueno, sí. en ese cine. Creo que sí, está el teatro también. No sé Dios mío, qué miedo cuando claro, vimos Zeta esa es una película de Costa Gabras y que se da para la época en que ocurre el Cordobazo y comienza la sublevación contra la dictadura de Onganía. Y daba la casualidad de que el villano, que era un dictador griego, porque Grecia había tenido también un golpe militar, era igual al ministro del Interior de Onganía. Entonces la identificación era absoluta y la sala de cine terminaba transformándose en un acto político. Sí, tal cual. Nunca habíamos visto nosotros un acto político así semejante. Era magnífico. Bueno, pero volvió la democracia. Breve Cielo, porque volvió por un periodo muy breve, pero es verdaderamente un periodo muy luminoso del cine argentino. Y otra cosita más que hubo antes de la democracia, cuando vinieron los españoles, Pilar Miró. Claro, eso fue maravilloso, ¿no? Claro. En el Gran Splendid. Esa fue una apertura increíble. Nosotros vivimos eso. Yo siempre se lo decía a Pilar cuando lo encontraba y no paraba de agradecerle. Que ellos vienen ya sobre el borde de 75, porque vienen después del comienzo de la democracia en España, ¿no? Claro. Que trajeron esas cosas que había hecho Pilar, esas películas maravillosas. El Crimen de Cuenca. Crimen de Cuenca. Una película magnífica. La otra, ¿cómo se llamaba? La que trabajó a Juan Diego. Una película fantástica que va a pasar a la historia. Con ese actor, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ya me voy a acordar. El actor italiano, Franco Deterioro, que es el primo de Alzheimer. Ese. No nos acordamos los nombres. Pero yo creo sí, yo no sé si es el Franco Deterioro o es Yo me olvido los nombres, yo no te puedo repetir. Me sorprende que me acordé de Costa Gabras, mirá lo que ya a mí me sorprendía cómo te acordabas de muchas cosas. Bueno, Costa Gabras es un... Bueno, pero ya nos vamos a acordar. Y ahí, bueno, sigamos. Seguí. No, pero ese momento lo tenemos que recordar, ¿no? Cuando apareció José Sacristán y toda esa gente que nos dieron una mano increíble en todo sentido. Pero ordenando las fechas, ellos aparecen, Charo López. Ellos aparecen sobre los primeros años, cuando nosotros estamos en plena dictadura, en pleno proceso, en el momento más duro. ¿Qué te parece? Pero yo me refiero a un breve periodo luminoso que va del 72 al 75, que es la aparición de lo que suele llamarse siempre y cíclicamente el nuevo cine. Viste que el nuevo cine es argentino, tenemos muchos. Como el teatro, claro. El teatro Río la de la ola Plata. que tuvo que ver con la aparición de películas como La Tregua. La Tregua. Que vos
de alguna manera Yo ahí también estuve. protagonizaste. Contame un poco, ¿cómo fue? Y ahí estuvo la tuya también, maravillosa película. Después, no, la mía fue en los 80. Ah, tenés razón. Por eso fue Democracia. Esto también fue Democracia, pero el breve periodo de lo que llamamos la primavera de Cámpora y la llegada de Perón. Después vino la muerte de Perón, después vino López Rega, la censura, Tato y la dictadura. Tato. En ese breve periodo aparecen películas como La Tregua, pero podemos hablar también de La Patagonia Rebelde, La Mari, podemos hablar de las de Fabio, ¿no? Podemos hablar de Nazareno Cruz y el Lobo, Juan Moreira. Es un periodo extraordinario. ¿Cómo te acordás? Y, bueno, sí. La Tregua. Nosotros habíamos hecho La Tregua en un ciclo que teníamos en el Viejo 7 que se llamaba Las Grandes Novelas. Y junto con Walter Vidarte, Renan y el grupo, que había unos cuantos, Alterio, Beto Brandoni, Oscar Martínez, Chipe, se nos ocurrió hacer La Tregua en el cine. Entonces lo llamamos a Benedetti, se lo mostramos lo que habíamos hecho en televisión, nos fuimos a comer todos al Roma, un restaurante que estaba frente al Viejo 7, que estaba en Viamonte y El Bajo. En el edificio Alas. Mirá cómo nos acordaba. Bueno, Tendríamos que tener un apuntador acá. En ese momento era el edificio más alto de Buenos Aires. Sí, ya chicos, no. el más alto. Y ahí estaba el Canal 7. Entonces dijo Benedetti, si la hacen así como lo que yo vi recién, hagan la película. La adaptación la hizo Aida Bornik. Y empezamos a filmar. Y la verdad que fue bárbaro, porque nos dieron un piso en el edificio Austral, donde ya estaban puestos los escritorios, todo como nosotros teníamos la escenografía en el canal. Y fuimos, nos sentamos en cada uno en su lugar, entrábamos por acá, entrábamos allá, y Sergio ponía la cámara, que estaba de Sanso, gran maestro de Sanso. Que luego director de cine. Exactamente. Y empezamos a filmar... Sergio Renan. Sergio Renan. Sin nada, porque el instituto no nos quería dar crédito, porque Alterio y yo hacía mucho que no filmábamos, y entonces, ¿quién iba a ir a ver una película con estos dos que no tenían una cosa así tan actualizada? Entonces Rosita Zemborá y Tita Tamames dijeron, bueno, no importa, nosotros empezamos a filmar, que venga el dinero, Subni era nuestro productor, Bernardo, bueno, que venga la plata cuando venga, lo antes posible mejor. Y empezamos, por supuesto cobrábamos todos el mínimo, nada cobrábamos. Había actrices que no quisieron porque era muy poca plata, había otras que dijeron no me importa, yo con este elenco hago cualquier cosa. Norma Leandro, esa fue una de las que dijo yo voy. Y empezamos a filmar, pero así como pueden empezar ellos, hoy un documental, desde la nada, ¿no? Y se produjo ese milagro. Con un elenco increíble. Increíble. ¿No? Recordamos algunos, bueno, está en papeles de reparto, está Enrique Pinti. No, Gasalla. Perdón, Gasalla, Brandoni. Oscar Martínez. Aldo Barbero. Renan hace de novio sí. de Oscar Martínez. Con el moñito. Lautaro Murúa. China Zorrilla. Sí, es un elenco sorprendente. Y eran, bueno, no todos eran muy conocidos en ese momento, ¿no? No. Claro, el mismo Alterio no era... No. La Patagonia Rebelde se filma un poco después, cuando él hace de Coronel Varela. Sí, que estuvo extraordinario. Y hablaste de la televisión. Y no era muy frecuente, porque cuando vos hablas de teatro y hablaste de las grandes figuras, esas figuras no eran figuras muy conocidas por las grandes audiencias de la TV, que en ese momento estaba en un verdadero apogeo la televisión. Claro, nosotros no no llenábamos. Yo me acuerdo que estaba Arnaldo André en Tucumán haciendo no sé qué cosa, y nosotros estábamos con ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Y él hacía 3 funciones y nosotros hacíamos una con dificultad. Mirá lo que eran las cosas, ¿no? Claro. Lo que era la televisión en ese momento. Sí.
Pero nosotros no éramos actores de televisión de esa influencia. Éramos actores de teatro, considerados como actores serios, actores respetados. Y había un público interesante también para nosotros. No mucho, pero había. Hoy esa diferencia no se da tanto, ¿no? Entre No. televisión, entre teatro, televisión, cine. No, porque ahora los actores de teatro fuimos a la televisión y tenemos un lugar también importante, por suerte, ¿no? ¿Eso pensás que ha redundado en un beneficio? Sí, absolutamente. Creo que la televisión, el que diga que la televisión no, yo la televisión, se equivoca. Yo creo que tenemos una buena televisión. Es una Cuando uno excelente a veces lo que televisión. pasa es que no vemos la televisión. Ahora vemos No. un poco más la televisión extranjera. Yo cuando voy para allá y veo la televisión, extraño mi televisión. Los programas que tenemos nosotros, la variedad de cosas, no sé, ni en Italia, ni en España, otros lugares no conozco. ¿Cuál es la diferencia para vos entre trabajar en cine, en televisión y en teatro? ¿Cómo te parás frente a cada una Mirá, de esas te de puedo esos decir lo que me ámbitos? pasó ahora, este año, ahora en enero. Yo venía de hacer teatro, hicimos la obra esta divina con Renan, Incendios. Estábamos haciendo televisión, Solamente Vos. Y terminé todo eso y empecé la película con Elena Trité como directora en Berazategui. Pero tuve nada más que 12 días de aire para empezar la película, ¿no? Y hay una diferencia muy grande. No es lo mismo. A veces nos pasa a los directores que estamos trabajando con un actor que a la tarde hace televisión y bueno, yo he tenido que adaptar filmaciones para que sean de noche. Me pasó con Rodolfo Rani, por ejemplo, que grabábamos, porque hoy grabamos también en cine. Claro, claro. En cine se utiliza hoy el sistema digital que se graba. Y en televisión se utiliza el lenguaje del cine. O sea que lo que verdaderamente Es verdad. termina no es la tecnología, sino Sí, viste, cuando uno dice esto, lo hicimos como el en lenguaje. cine. Claro, es como tocar el piano. Podés tocar un piano tradicional o un piano electrónico. Lo Sí. que tenés que saber es música. Tal cual. Pero bueno, recuerdo de tener en el mismo día al actor que hacía TV y a la noche venía a hacer cine, ¿no? Y es otra manera de trabajar. Sí, y es otro estrés, ¿no? Es otra responsabilidad. El cine, por ejemplo, eso me lo enseñó David Cohn y Pino. El cine tiene una continuidad. El exilio de Gardel también El es otra exilio de película. Gardel, Claro. maravillosa película. Y nosotros ahí aprendimos, en estos dos lugares y con este grupo de franceses que trabajamos en el exilio, lo que es la continuidad en el cine. Y yo la aprendí y cuando empecé la película con Elena me acordé de eso, que era muy importante. Es decir, no se puede hacer una escena, ir a tomar café, hablar con el compañero, divertirse, hablar por teléfono. No, tenés que mantener... Le explicamos un poco. La continuidad significa que en el cine una historia es como que se fragmenta en centenares de momentos en que se filma, distinto del teatro donde fluye la escena, o en televisión donde se filma casi teatralmente, se larga la escena. En cine son fragmentos, de acuerdo al encuadre. Y a veces, vos decís que no se puede hablar por teléfono, pero a veces una toma que va pegada a la otra, o sea, yo voy a dar un ejemplo de Mirta, Niñez de Estambul. Emilia Masser, en el papel de Mirta, sale del living y entra a la cocina. El living se filmó en una ambientación de Estocolmo, en Buenos Aires, y la cocina 30 días después en una ambientación de Estocolmo, en Estocolmo. Perfecto. Continuidad, ¿qué es? Que nadie se dé cuenta, que todos sientan que salió del living y entró a la Claro. cocina. En el exilio pasaba lo mismo. Claro. Había escenarios aquí. Claro. Había una escena muy importante que yo tenía con la francesa, donde me comía una tostada, le ponía paté y decía, oh, no, ya no torturan como antes, puedes volver a la Argentina, como quieras. No me salía. Y venía Pino y me decía,
Ana no es Ana Picchio, Ana es Ana fulana, que vive en San Isidro, que va a un colegio inglés, que no sé qué, que no es Ana Picchio, Ana. Me cansaba, decía, basta, Pino, basta, te lo pido por favor, hasta que salió. Y esto hacíamos mitad en París y mitad acá. Y esa seriedad que uno tiene que tener, esa concentración, que el director no puede estar diciéndote, relájate, concentrate, vos tenés que saber ya a esta altura. Bueno, nosotros ahora vamos a un corte, vamos a tratar en el próximo bloque de seguir siendo Ana María Picchio y Jorge Cosia. Por favor. Vamos a hacer el esfuerzo.